Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Esmechando la Película, el podcast que fue mordido por un podcast modificado genéticamente y ahora trepa paredes. En el episodio de hoy vamos a continuar con lo que viene a ser la serie de superhéroes en el cine, específicamente hablando de Marvel, y en esta oportunidad voy a hablar de la trilogía de Spider-Man, de la primera o de la segunda, dependiendo de cómo lo veas, porque por allá en los 70 hubo una trilogía que fue llevada al cine, cuando las telarañas tenían como forma de cabuya para hamacas y usaban un doble de acción para treparse de verdad por las paredes y Spider-Man peleaba con ninjas. En ese caso estaríamos hablando de la segunda. Si no, pues esta es la primera, la que fue estelarizada por Tobey Maguire, Kirsten Dunst y James Franco, dirigida por Sam Raimi, director de culto por la trilogía de Evil Dead, y bueno, Darkman, que me encanta. Evil Dead, de verdad me parece, no me gustan para nada, me gusta el remake, y Arrástrame al Infierno, que también es una película que no me gustó. Luego hizo Oz, la precuela del Mago de Oz, llámame Oz, el mago, y más adelante Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Es un director bastante querido en el género tanto de superhéroes por esta trilogía de Spider-Man, y también es querido en el terror por haber hecho Evil Dead. A mí me gusta Darkman, una película protagonizada por Liam Neeson que está muy buena. Pero bueno, Tobey Maguire en esta oportunidad interpreta a Spider-Man. Yo no lo tenía muy ubicado de muchas películas antes de esto, pero resulta que el loco ha hecho muchas películas. Yo lo conozco por El Gran Gatsby, Brother, presta la voz en Como Perros y Gatos. Pero como les digo, ha hecho muchísimas películas. Kirsten Dunst la tenemos aquí en el papel de Mary Jane. Sí la conozco de muchas otras películas, tanto anteriores como posteriores a Spider-Man. La podemos recordar, yo la recuerdo por Jumanji, Entrevista con el Vampiro, Las Vírgenes Suicidas, Pequeños Guerreros, Melancolía, María Antonieta, El Poder del Perro, Triunfos Robados, una versión de Mujercitas, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, Elizabethtown, una película muy bonita, La Sonrisa de Mona Lisa. Hizo una pequeña participación en una película que me gusta mucho, donde salen Dustin Hoffman y Robert De Niro. Se llama Wag the Dog, o Perros de Guerra, creo que fue la traducción. Aparece en una de las secuelas del Cuervo, que es horrorosa, y en una que se llama Crazy Beautiful, que es una de mis películas favoritas de ella. Pero bueno, sí, han sido muchas más las películas buenas en las que ha aparecido que en las malas. En el papel de Harry Osborn tenemos a James Franco, otro actor que ha aparecido en múltiples producciones como 127 horas, Freak and Geeks. Era una serie donde salía con los que después fueron su combo, con el que hizo muchas películas, donde salía Seth Rogen, Jason Segel, etc. Pineapple Express, Jamás Besada, y otras películas de adolescente donde él hace como el papel secundario. Este es El Fin, El Artista del Desastre, que es como que su punto más alto, que incluso le valió un Globo de Oro, muy buena. En la parte de los villanos tenemos a lo largo de la trilogía 4 actores, que yo diría que bueno, mitad y mitad. Los primeros 2 son buenísimos, son excelentes y excelentes personajes, excelentes interpretaciones, y los 2 últimos no tanto. Pero bueno, comencemos con la trama de la saga. Para quien no sepa, Peter Parker es un nerd de película noventera, con lentes, peinado de lado, fanático de la ciencia, que todo el mundo lo putea, hasta el chofer del autobús lo putea. Y un día lo pica una araña y el día siguiente está musculoso y tiene poderes de araña. Pero con poderes cool, o sea, poderes que son cool. No anda como las arañas tirando telarañas por el culo, pues, porque bueno. Pero trepa por las paredes, tira telaraña por las manos y todo chévere. Esta es la base de Spider-Man. Es la base como más canónica del personaje y es plasmada en esta primera gran película o primera gran versión cinematográfica del superhéroe. Porque en reinterpretaciones posteriores veremos que, al igual que en los cómics, la telaraña no es orgánica,
sino que la tira como por lanzatelarañas, pero aquí sí le salen como del cuerpo. Y esto es un dato curioso porque esta característica la ideó James Cameron. James Cameron, y director de Titanic, Avatar, Terminator, etc. En un principio iba a ser el director pensado para esta película y propuso varias ideas que serían tomadas en cuenta. Una de ellas sería esto de la telaraña, y él tenía pensado a Leonardo DiCaprio para hacer el papel de Peter Parker, pero DiCaprio lo rechazó porque no quería un compromiso para tan a largo plazo. Y esto es algo que pasaba, esto es algo curioso porque en ese momento pasaba con el género de superhéroes. Los actores no querían verse involucrados, primero porque como que no existía mucha fe en el género, o en el subgénero, todavía no existía como subgénero, pero no había mucha fe en las pelis de superhéroes. De hecho, bueno, casi siempre era el villano, era el que era un actor ya famoso con una gran trayectoria. Me imagino que también porque eran papeles que no representaban un compromiso, porque por ejemplo en esta película todos los villanos van muriendo, entonces como que ya yo te hago este papel ahorita y ya no tengo más nada que ver en próximas películas. Y para el papel del protagonista, bueno, siempre buscaban elegir a actores como menos reconocidos. En este caso se iba a hablar de Leonardo DiCaprio, pero no quiso. Otro ejemplo que tenemos así, para hacer un paréntesis, es a Joaquín Phoenix. Tienen años ofreciéndole papeles de superhéroes porque es un tremendo actor. Él de hecho fue uno de los actores pensados para el Doctor Strange, pero él no quería un compromiso a largo plazo y terminó haciendo el papel de Joker. ¿Por qué? Porque hay billete y hay fama. Cosa a la que, como les digo, no había mucha fe en aquel momento por las películas del género. Ahorita no, ahorita todo el mundo da el culo por aparecer en una película de Marvel. Pero bueno, en aquel momento no. Incluso cameos, porque ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Matt Damon, que ha aparecido ya en 3 películas de Marvel, simplemente haciendo cameos. Así que todos quieren salir en Marvel. En aquel momento no había tantas ganas, pero ahorita sí. Como les digo, Leonardo DiCaprio no quiso, pero se dice que él fue quien propuso a Tobey Maguire, que es su mejor amigo de toda la vida. Se conocieron en una audición y son super panas desde niños. ¿Qué les puedo decir de Tobey Maguire? Él, o digamos de este Peter Parker. A mí me parece que su papel, su interpretación, que como les dije en un episodio pasado, esto no es solo el actor como tal, sino esto deriva de lo que trae tanto el guionista como la versión que tenga el director, como lo que quiera el estudio. Y bueno, en este caso convergen estos 4 elementos para hacer un Peter Parker perfecto, al menos para lo que era, para la referencia que teníamos con respecto al canon original del personaje de Spider-Man. Ya más adelante vendrían otras versiones de las cuales hablaré en otro momento, pero en esta versión yo la veo muy relacionada a la serie noventera y a los cómics de las primeras versiones del personaje. Yo particularmente crecí con la versión animada, la serie animada de Spider-Man, que para mí es un gran referente dentro de lo que son los superhéroes y del personaje como tal. Y en este caso vemos que a nivel cinematográfico se presenta, hay una muy buena versión del personaje y de toda su trama, pues digamos, de todo su universo, todo lo que está a su alrededor, respetando, digamos, cierto realismo. Porque aquí quiero hablar de lo que era la concepción del cine de superhéroes en aquella época. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, estamos hablando de un tipo que se trepa por las paredes, que pelea con un señor que vuela en un avión, y después un señor que tiene brazos mecánicos, y después con un señor que se convierte en arena. Obviamente, bueno, el realismo aquí es algo que no da mucho lugar a debate. Realismo poquito, no existe, pero sí existe como la convención de llevar a la pantalla la historia de X superhéroe de la manera más realista posible. Me explico. Siempre pongo de ejemplo la versión de los 4 Fantásticos de Roger Corman, una versión que está en YouTube. Vayan a verla, por lo menos échenle un ojito para que vean lo que es un personaje que tiene, o sea, unos personajes que tienen cuyos trajes son fieles a los del cómic. O sea, es un cosplay del cómic. Y tiene elementos que más bien terminan pareciendo sacados como de una caricatura. Y eso es un problema porque se siente como una película mala, porque en realidad es una película mala. En algún momento hablaré con más detalle de esa película. Se siente como una mala película porque no se siente realismo. Se montan así como en un cohete que es muy sacado de la versión animada, de la versión de los cómics,
Salen volando y de repente caen y ya tienen poderes. No hay como un esmero en presentarte la cuestión de otra manera. O sea, en ese momento como que no se entendía que a nivel cinematográfico las cosas debían hacerse de otra manera. Sin embargo, si la comparamos con Batman, que es una película más vieja, Batman es más vieja que Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman. Batman es una muy buena interpretación llevada al cine, que sí come mucho de los cómics, pero Tim Burton supo cómo hacer la transición. Además de que el elenco principal son actorazos y eran super actores que estaban pegadísimos en ese momento. Ahora, volviendo a Spider-Man, que me alejé un poco del punto, pero era como para explicarme mejor. Spider-Man pertenece al grupo, digamos, en el que se puede meter a Tim Burton, a Batman de Tim Burton, a X-Men de Bryan Singer, a Superman de Richard Donner, que son películas que dentro de lo que cabe sí manejan un grado de verosimilitud. ¿Qué quiero decir? Que en el momento en que salió Superman, tú ves la película de Superman y dices, ah, mira, hay un tipo que está volando. Sí, ahorita tú ves Superman y dices, estos son los efectos del Chapulín Colorado. Pero en aquel momento era creíble. Esta de Batman de Tim Burton sí tenía una cuestión así como muy comiquera y tal, pero sí dice, bueno, este es un tipo que anda por ahí cayendo coñazo a los malandros. En Spider-Man era algo que visualmente no se había presentado de manera exitosa en el cine, y ves a Spider-Man trepándose por las paredes y columpiándose por la ciudad y dice, oye, sí, me lo creo. O sea, visualmente es creíble. Te puedes creer que eso puede estar ocurriendo de verdad. Y esto se debe en gran medida a que la tecnología ya se prestaba para eso. Que esto era un gran problema que tenía Marvel, y porque sus personajes principales dependían mucho. O sea, para ser llevados al cine dependían mucho de una buena tecnología en efectos de computadora. Y como les digo, me parece, ahora que revisité la saga, me parece que sí, al menos la primera película tiene, sí, obviamente cojea mucho en algunos momentos. Hay momentos en los que se ve, tú dices, bueno, esto es a computadora, esto no, esto sí, esto no. Pero para no estirar más este punto, me parece que sí, que fue una buena transición a la parte cinematográfica. Willem Dafoe se luce en su papel de Norman Osborn, el Duende Verde, que si bien hace un villano muy teatral, a mí me parece encantador y me parece interesante de ver. Pero bueno, yéndonos al arco de cada personaje, tenemos a los tres principales, que son Mary Jane, Harry y obviamente Peter. Peter es el eje central de la trilogía. Desde luego, pues la película se llama Spider-Man. Él empieza siendo un nerd, un X en la escuela. De un día para otro obtiene sus poderes, pero no se vuelve Spider-Man. O sea, los poderes no son lo que lo convierten en Spider-Man. No es el superhéroe en ese momento. Él va pasando por varias etapas en las cuales va cometiendo errores que lo hacen evolucionar. Es lo más interesante de Spider-Man y de esta versión, sobre todo, que es que él comete errores porque, bueno, primero es un adolescente y segundo que esos errores le van enseñando, lo que me lleva a pensar que sin las vivencias que ha tenido Peter, al menos en estas películas, él habría llegado a ser Spider-Man. Déjamelo en los comentarios, coméntame, dime qué te parece a ti. En la primera película vemos el nacimiento de Spider-Man en paralelo con el nacimiento del Duende Verde, ya que vemos que el mismo día que a Peter lo pica la araña, ese mismo día Norman prueba la fórmula del super soldado en sí mismo. Y tenemos ese contraste entre estos dos personajes, y vemos que no es solo el poder que se te da, sino los valores que tengas. En el caso de Peter, él tiene a su tío, que es una brújula moral muy fuerte para él, y el tío Ben, su presencia en la vida de Peter es tan fuerte que el hecho de que este muere por su culpa es un peso que él siempre va a tener que cargar por el resto de su vida, y esto lo lleva a querer que esto no le pase a nadie más. Esto es algo que marca a Spider-Man. Sin embargo, en el caso de Norman podemos pensar dos cosas. Una, que simplemente él no tuvo unas enseñanzas por parte de un padre o de una madre, o en su defecto un tío Ben o una tía May. O número dos, si en realidad se termina volviendo loco por culpa de la fórmula. Como sea, él le termina transmitiendo esas cosas a Harry a través de enseñanzas. Aquí voy al punto de Harry. Harry es otro elemento importante de la saga. Harry es un personaje que llega incluso a sentir envidia por Peter, ya que Peter tiene la admiración de Norman y Harry siente que más bien lo decepciona a su padre. Aquí vemos otro contraste de personajes, ya que sí, Peter y Harry son mejores amigos y cada uno tiene lo que no tiene el otro. Es decir, Peter no tiene padres y por ende vive con sus tíos,
Más tarde su tío, que básicamente es su padre, su figura paterna, se muere y él queda huérfano por todos lados solo con la tía May. Harry, por otro lado, tiene vivo a su padre, pero siente que este no le da amor. Amor que Peter sí tiene en su tía May, que sí tuvo en el tío Ben. Peter no tiene dinero. No tiene dinero para comprar un auto para impresionar a Mary Jane. Él quiere comprar un auto para impresionar a Mary Jane. Y no tiene plata para comprar ese auto. Es muy pobre. Sin embargo, Harry tiene chofer. Peter no tiene dinero para ayudar a la tía May cuando pierde la casa. Harry tiene una mansión gigante. Por otro lado, Peter tiene la admiración de Norman. Harry siente que más bien lo decepciona. Peter tiene el amor de Mary Jane. Y esto es algo que Harry quiso, pero que al no tenerlo, a través de las películas vemos que le va pesando. Por otro lado tenemos a Mary Jane, al personaje de Mary Jane, que está como en medio de los dos amigos, porque bueno, Mary Jane es la típica chica cool de la escuela de película de adolescentes, es la chica de la que muchos estuvimos enamorados en la época de escuela o de colegio. Y posteriormente ella quiere volverse actriz, pero mientras tanto, mientras que eso ocurra, pues tiene que trabajar de mesera, cosa que al parecer le va pesando a lo largo de la trilogía. Y esto está raro, me parece que es una decisión rara de parte de los guionistas o del director. No creo que sea cuestión de la actriz, pero está raro este detalle de ella, que piense que tener un trabajo, bueno, para vivir, sea algo que la denigre. Es algo también que Harry le va sembrando, ¿no? Esta inseguridad. Cuando ellos están como novios, Mary Jane no quiere que Harry se entere que ella es, entre comillas, una simple mesera. Otra cosa que veo en la primera película es la evidente influencia que tiene de la película de Superman de Richard Donner. La estructura de cada acto es bastante similar. Paréntesis para un dato curioso, Stan Lee hace un cameo en las 3 películas. Y en esta película él como que rescata a una persona, ¿no? Cuando aparece el Duende Verde en este festival que estaban haciendo en medio de la calle. Y bueno, el dato curioso es que Stan Lee quería que su escena, él quería aparecer como un vendedor, así como tipo un buhonero, y quería decirle a un potencial cliente, le iba como a vender unos lentes, unas gafas, unos anteojos, le iba a decir, o él quería que su personaje le dijera que esos eran los lentes que habían sido usados por Cíclope en la película de los X-Men. Pero al final, como estaba este tema de que los universos no convergían y la compañía que hace X-Men es Fox y es competencia de Sony, es como que esto no lo llevaron a cabo. Me imagino que para evitar estos peos de derechos y cosas así. La segunda película es muy buena y creo entender por qué muchos fans de la saga la tienen como la mejor de la trilogía. ¿Por qué? Porque para esta peli toman todo lo que funcionó en la primera película y lo hacen más grande. El conflicto amoroso entre Peter y Mary Jane, la desilusión de Harry porque Peter se ha alejado de él al no querer decirle la identidad de Spider-Man, las peleas entre Spider-Man y el villano, todo es más grande, todo es más impresionante, todo lo llevan al siguiente nivel. Pero también tiene cosas raras, como el hecho de que el Doctor Octopus es el único villano de la saga que realmente no tiene poderes, sino que simplemente es inteligente y tiene unos brazos. Pero él como tal no tiene superpoderes. Él tiene la fuerza de un tipo normal. Sin embargo, lo vemos puño a puño limpio contra Spider-Man y parece que le da la pega. O sea, debería ser que si Spider-Man le da un golpe con suficiente fuerza, le vuela la cabeza. Pero bueno, son detallitos que no te sacan de la película en ningún momento. Alfred Molina, en el papel de Doctor Octopus, es fenomenal. Me parece la mejor interpretación de toda la trilogía. Y creo que es una de las razones por las que la película triunfó tanto. El personaje es carismático, tiene más chispa que Norman Osborn, que no es por demeritar el trabajo de Willem Dafoe, porque ambos actores son buenísimos, pero el personaje la interpretación de Dafoe es más teatral, mientras que Alfred Molina es como más espontáneo. De las cosas que más me gustan de la peli, puedo recalcar que, a diferencia de la primera película, aquí vemos que Peter Parker tiene problemas reales, o tiene más problemas a la hora de vivir como un adulto independiente, que no debemos olvidar que cuando mucho tiene como 20 años, porque entre esta película y la primera solo han pasado 2 años. Entonces aquí tiene que trabajar para pagar la renta, el sueldo no le alcanza, tiene una beca en la universidad, o sea, tiene que estudiar y tiene que estudiar mucho porque está en una carrera pelúa, quiere ser científico, tiene un tira y encoge con Mary Jane, que es el amor de su vida, pero no le puede decir nada, tiene el peso de que su tía se quedó sola por culpa de él.
y de paso tiene que andar por Nueva York capturando delincuentes. Que esto, bueno, aquí vamos a otro punto que quería mencionar. En la primera película, él se divierte siendo Spider-Man. Es una labor que deriva mucho de las últimas palabras de su tío Ben, que lo marcaron para toda la vida. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y él quiere hacer el bien, quiere ayudar a la gente, pero al final se divierte haciéndolo, lo disfruta. Sin embargo, llega la segunda película y vemos cómo tiene demasiada carga encima, repito, para ser un niño, un chamo de 20 años, y siente que tiene que dejar a un lado su vida de superhéroe. ¿Por qué? Porque ya no le está viendo lo divertido, ya no ve lo positivo. Por culpa de Spider-Man no tiene tío. Por culpa de Spider-Man no puede tener nada con Mary Jane. Porque recordemos que él iba de frente con ella, le quería decir que la amaba y todo el peo. Pero cuando el Duende Verde se enteró de que Peter y Spider-Man son la misma persona, quiso hacerle daño a Mary Jane. Y él dice, bueno, no puedo revelar mi identidad porque mis seres queridos van a peligrar. Y entonces es como que por culpa de Spider-Man, él tiene que rechazar a Mary Jane. Por culpa de Spider-Man, le va mal en las clases porque siempre llega tarde. Por culpa de Spider-Man, le va mal en el trabajo porque siempre llega tarde. Lo que medio le resulta es que tiene un trabajo de freelance vendiendo las fotografías de Spider-Man a JJ Jameson. Pero este es una rata que pone siempre a Spider-Man como el malo para vender más periódicos, para hacer más clics. Típico reportero. Entonces, él llega a un punto que dice, ya, no quiero más. Incluso su mismo cuerpo le dice que pare. Su cuerpo le frena la Spider-Manicidad. Él pierde los poderes, los va perdiendo como por momentos. Y dice, bueno, ya, no soy Spider-Man. Entonces simplemente encamina su vida en las cosas que en sus metas. Le va bien en el trabajo, le va bien con Mary Jane, le va bien en las clases y tal. Y en el último minuto, cuando se va a las latas con Mary Jane, por fin, aparece Doctor Octopus y se la lleva. Entonces ahí se da cuenta, él dice, bueno, pero es que si la involucro o no la involucro, él siempre siempre los malos van a querer llevarse esta loca. Entonces él dice como que bueno, él entiende que lo que él es, porque aparte en momentos anteriores él intenta salvar a una niña de un incendio y la salva sin tener poderes, y en ese incendio muere una persona. Y aquí también quiero hacer otro paréntesis porque coño, la gente como aparece retratada en estas películas, vergación. La manera como son retratados los ciudadanos normales en estas películas es como para también como para un episodio. En la primera película vemos que hay una escena que hay un edificio en llamas. En la segunda película igual. En ambas películas hay un niño o una niña que está a punto de morir en el incendio. ¿Por qué? Porque la mamá estaba abajo. La mamá, o sea, ¿dónde estaba la mamá cuando se empezó a quemar el edificio? Porque ¿qué hizo? Bajó y dejó a su hijo o a su hija. O salió para la calle y lo dejó solo. O sea, a esas dos mujeres la tienen que meter presa por irresponsables. A esos niños se los tienen que quitar porque son unos irresponsables. Además de eso, siempre hay un carro que está a punto de atropellar a alguien, o sale volando y está a punto de chocar a alguien, de caerle encima a alguien. Hay un camión que está a punto de pisar a alguien. Y si no es por Spider-Man que lo salva, a esa gente, o sea, la mitad de Nueva York por lo menos ya estaría muerta. Y, o sea, es algo que Spider-Man no entiende, porque eso es selección natural. Esa gente no aporta nada al mundo, pues. Esa gente que se queda atravesada en la calle para que Spider-Man los salve y tal, que están pidiendo un superhéroe porque no son capaces de cruzar la calle o de salir corriendo cuando viene un carro a punto de chocarlos. Esa es la gente que cuando tú vas caminando, ellos van por el medio de la acera y no te dejan pasar. Esa es la gente que se te pega en el metro, que se te pega en el autobús, cuando hay suficiente espacio, pero ellos se te pegan. Son las personas inútiles. Esa es la gente por la que entendemos que Thanos tenía razón. Pero bueno, ya descargaré mis frustraciones contra la gente en otro momento. Vamos a seguir hablando de Spider-Man, por favor. Como les decía, Peter entiende que no tiene más alternativa. Tiene que volver a usar su traje de Spider-Man y salvar a su amada y detener al villano. ¿Y por qué? Bueno, igual al final ella va a descubrir la verdad, decide estar con él pase lo que pase, y ellos quedan como felices para siempre. Bueno, felices para siempre no. Mary Jane va a estar enamorada de Peter siempre y cuando a Peter no le entreguen las llaves de la ciudad, y siempre y cuando ella no se quede sin trabajo mientras a Peter le va bien, porque en ese caso, entonces ella se va a ir y se va a dar las latas con el mejor amigo de Peter. Eso yo me imagino que si se hubiesen casado, eso iba a estar en el contrato prenupcial. Mira, si a mí me botan del trabajo, me cojo a tu amigo. Sí, porque en la tercera película pasan cosas muy raras. La tercera película es la peor de las tres. Y una de las cosas por las que creo que esto ocurre es porque pasa de ser de una película de superhéroes con tintes de drama a ser
una novela donde sale un superhéroe. Este drama entre Peter, Mary Jane y Harry, y de ñapa la introducción de Gwen Stacy como causando discordia, no me gustó. Es de lo peor de la película. O sea, la película primero inicia muy fresa, con Peter y Mary Jane, andando por ahí, somos felices, nos queremos, qué bellos somos. Y por otro lado vemos que Harry toma la misma fórmula de su padre y hereda las cosas del Duende Verde. Harry hereda hasta el título de ingeniería de Norman, porque, o sea, su papá tuvo que pedir plata al gobierno, tuvo que hacer un contrato con el gobierno, tiene quién sabe cuántos títulos de ingeniero y magíster y todas esas cosas, y tenía un equipo completo trabajando para él, para poder crear el aerodeslizador con el que se movía el Duende Verde. En cambio llega Harry, porque entre la 2 y la 3 pasa muy poquito tiempo, llega Harry y se tira unos meses en una baticueva, pim pum pam, y hace una patineta que vuela. Las escenas de acción me parece que los efectos están como muy malos. Quisieron como ser más ambiciosos en cuanto a la manera en que hacían las tomas, al movimiento de la cámara, pero creo que no estaban, la tecnología no estaba al nivel de lo que aspiraron de las aspiraciones que tenían. El cast de los villanos es horrible. Si vemos que, por ejemplo, William Dafoe hizo un Duende Verde teatral, Alfred Molina hizo un Doctor Octopus con un cinismo que a mí me gustó mucho, me parece encantador. Aquí vemos a Thomas Hayden Church, que era el villano de George de la Selva, en una interpretación que parece hecha por Joy Tribbiani cuando hacía la novela en Friends, cuando hacía Días de Nuestras Vidas. No sé si recuerdan cuando Joy decía... cuando Joy daba como clases de cómo actuaba y tal, este tipo tomaba clases con Joy. Por otro lado tenemos a Topher Grace, que estoy seguro que fue una elección del estudio, porque él estaba yendo muy bien en el show de los 70 y ahora quería saltar al cine y pues la termina bañando en mierda con su papel de Eddie Brock. Que por un lado es como medio mal actor, pero volvemos a esto de que la película está mal planteada. O sea, está el hecho de que son malos actores y el hecho de que la película no está muy bien hecha, muy bien escrita. Por un lado, la trama de Venom en la serie animada es de mis favoritas. Yo recuerdo que incluso la primera vez que la vi me dio miedo, un poquito, o sea, miedo que no pude dormir, pero sí era algo como que coño, te daba medio yuyu, porque o sea, Venom es uno de los villanos más que más pueden llegar a atemorizar a Spider-Man, porque porque básicamente Venom nace de la fusión de las cosas malas que han hecho Peter y las cosas malas que ha hecho Spider-Man. ¿Por qué? Porque Venom es una forma de vida alienígena que se fusiona con Spider-Man y le da poderes y le da cosas, pero saca su parte negativa. Entonces Spider-Man lo rechaza. Por otro lado, Eddie Brock es la competencia de Peter como fotógrafo. Entonces Eddie Brock termina odiando a Peter porque siente que todo lo malo en su vida es culpa de Peter. Entonces estos dos elementos se fusionan para crear un enemigo que es puro odio contra Peter y contra Spider-Man. O sea, él no tiene más nada sino el odio contra ellos dos. Entonces, argumentalmente es algo potente, porque simplemente no es como el Doctor Octopus que quería llevar a cabo un experimento, una cosa. No, es pura maldad, ni siquiera maldad, es negatividad queriendo vengarse de alguien a quien le están echando la culpa por las cosas malas que le han pasado. Además de que el momento de la iglesia en el que Eddie busca la ayuda en Dios y en cierto sentido, o sea, la respuesta a sus problemas le cae del cielo. Y por otro lado, Spider-Man tiene que desnudarse, tiene que quedar vulnerable para liberarse del simbionte. Todo arquetípicamente es todo muy poético. Y en la película sí se ve lo mismo, pero se ve mal. O sea, lo vemos no lo vemos bien, porque en ningún momento empatizas con Eddie, en ningún momento sientes lástima por Eddie. Porque yo en todo momento, yo era fanático del show de los 70 y la he podido revisitar en momentos posteriores y me sigue gustando. Y aquí en esta película en todo momento veo a Eric Forman, al protagonista del show de los 70. Aparte, el diseño de Venom es muy feo. Los diálogos en el tercer acto de la película son ridículos. La película como tal está muy mal planteada y siempre se dijo que era porque a Sam Raimi no le gustaba Venom. Pero una cosa es que no sea tu opción preferida, y otra cosa es que tu película termine siendo peor que la caricatura, peor que la serie animada. Pero bueno, hagamos un repaso de las cosas que sí me gustan de la saga.
La interpretación de Tobey Maguire, a mí no me parece que Tobey sea un actor así como para tirar cohetes, pero aquí encarna muy bien al personaje de Peter, bonachón, inocente, tierno, una fusión que me parece perfecta. Kirsten Dunst, aunque su personaje no envejeció muy bien, porque aquí básicamente solo es algo que Spider-Man tiene miedo de perder. O sea, en todas las películas Spider-Man tiene que salir a rescatarla. Y aparte sirve como elemento de discordia entre dos hombres. La muchacha Kirsten Dunst es tremenda actriz. Y ella simplemente es como la discordia entre Harry y Peter. Aparte que pareciera que no le gusta trabajar. O a Raimi, porque en las dos películas, tanto en la 1 como en la 3, ella tiene que trabajar de mesonera, pero lo ponen como que es algo súper lamentable. En la primera trabaja como en una taguara ahí toda fea, como que, o sea, marica, no pudiste buscar trabajo en otro lado. Y más adelante, en la tercera, cuando ella llega a trabajar en un club de jazz, un club nocturno de jazz, de buen jazz, coño, yo estoy seguro que ahí había buenas propinas. Sin embargo, cuando ella va entrando al club, pareciera más bien que va a empezar a trabajar de prepago. Pero, ¿sabes? Es una mesera, tiene buenas propinas, seguramente. Los villanos de las primeras dos películas son geniales. Tanto el personaje que encarnan como ambos actores, como sus interpretaciones, el valor iconográfico de cada elemento en la vida de Peter Parker, el tío Ben como su brújula moral, la tía May siendo como esa madre que está siempre para darle buenos consejos y brindarle su amor de madre, su amor materno. Y en esos momentos cuando le dice a Peter Parker que el tío Ben no quisiera que ellos vivieran con odio en su corazón, el momento en el que el hombre en el banco se quiere robar como una moneda, pero ella lo golpea para que no lo haga. En realidad, bueno, toda la escena del banco es buenísima. Y bueno, por último, no puedo dejar de mencionar a J.K. Simmons en el papel de JJ Jameson. ¿Cómo es que este tipo no se ganó un Oscar por ese papel? No lo sé. Tenía que haber ganado como actor de reparto por lo menos por la primera película. Es gracioso, pero no es gracioso de haciendo chistes estúpidos. No, es que el personaje es el alivio cómico, pero está muy bien hecho. En las tres películas siempre tiene un momento en el que se luce. Es genial. A mí se me olvidó, cuando yo estaba viendo la primera película para este episodio, se me olvidaba que él salía ahí, porque él sale como a partir de la segunda mitad de la película. Y me sorprendí y me reí muchísimo con toda su participación. Pero entre todos los momentos que tiene, me tengo que quedar con el de Spider-Man 3, cuando le ponen la alarma en la oficina para recordarle que no se tiene que estresar. Es buenísima. Repetí esa escena varias veces y no paraba de reírme. Una escena muy graciosa. Me parece que en Spider-Man No Way Home no se le hizo justicia. Ya veremos en una cuarta película dentro del UCM si le va bien. En esa película me parece que no hizo nada ni siquiera remotamente comparable con su participación en la trilogía de Raimi. Otra cosa que hace especial a Spider-Man es el lado humano que, como les dije, le lleva a cometer errores, y eso lo van formando como héroe y como persona. Un ejercicio mental interesante que se los recomiendo si planean volver a ver estas películas es verlas y entender, por ejemplo, ver Spider-Man 1 y entender que en cualquier momento Norman es transportado a Spider-Man No Way Home, es transportado al UCM. Ver Spider-Man 2 y entender que en cualquier momento Octopus es transportado al UCM. Lo mismo con Sandman en la tercera. En general, ya para concluir, es una muy buena trilogía en comparación con la de los X-Men, que era la otra gran trilogía que existía en ese momento. Estamos hablando de dos tonos diferentes. X-Men viene de los lúgubres 90, gótica, seria, mientras que Spider-Man de Sam Raimi es alegre. Se le invirtió mucha más plata, fue una gran superproducción, recaudó muchísima plata. Desde el estreno de la primera en el 2002, a los encargados de estas pelis de Marvel se les hincharon las agallas y creyeron que cualquier película de Marvel iba a ser un éxito. Ya veremos en otro episodio cómo resultó eso. Como les digo, vamos a ir hablando de diferentes etapas de Marvel en el cine, y posteriormente DC y posteriormente otras compañías. Pero bueno, mientras tanto, quédate con este episodio, mírate el de los X-Men, mírate el de Morbius, mírate el de The Batman y déjame en los comentarios qué te parecen estas películas, ¿te gustan? Había una propuesta para una cuarta película en la cual iba a salir supuestamente Carnage, y se hablaba mucho de que podía ser interpretado por Jim Carrey. Se tenía a John Malkovich como el buitre, Bruce Campbell
en el papel de como su típico cameo, que Bruce Campbell sale en las 3 películas haciendo un cameo porque él era la estrella de Evil Dead. En todas las películas hace un cameo porque es amigo de ¿cómo se llama? De Sam Raimi. Él iba a aparecer en una 4ª película como Misterio. Iba a ser como el villano del inicio, que Spider-Man lo iba a agarrar, lo iba a meter preso y chao. Y supuestamente Black Cat, la gata negra, iba a aparecer interpretada por Anne Hathaway, que bueno, Anne Hathaway después terminaría siendo igual una gata en la trilogía de Nolan. Cuéntame, ¿te hubiese gustado ver esta película, esta versión, esta 4ª película? ¿Te hubiese gustado ver una 3ª película hecha con los personajes que quería usar Raimi? ¿Te parece que este Venom es mejor que el de Sony? Déjame tu opinión en los comentarios y recuerda que este podcast lo puedes encontrar tanto en YouTube como en Spotify, en Google Podcast y recientemente en Mumbler. Tú escúchame en la plataforma que mejor te parezca. Sígueme, dale click a la campanita para que te avise cuando subo cada episodio. Escúchate los otros episodios si no los has escuchado. Recomiéndame, compárteme en tus redes sociales y espérame hasta la próxima semana que te vendré con otro capítulo de otra película interesante. Y bueno, por esto me despido. Adiós.